A ver, la palabra sociópata, la usamos todo el tiempo, ¿no? Para describir a alguien que nos parece frío, manipulador. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay realmente detrás de esa etiqueta? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las condiciones peor entendidas, y lo haremos a través de la historia de Patrice Cagney, una mujer que con diagnóstico en mano decidió contar su propia experiencia. Arranquemos con esta frase, que me parece increíble. Son palabras de la misma Patrick Gunn. Fíjense cómo lo describe. No como una ausencia total de sentimientos, sino como un esfuerzo constante, como forzar la vista para poder descifrar un mundo emocional que para la mayoría de nosotros es automático. Y aquí es donde ella le da un giro total al concepto. En vez de verlo como un problema moral, Cagney lo llama una discapacidad de aprendizaje emocional. Vamos a desglosar qué significa esto. Desde que era chica, Cagney se dio cuenta de que algo no encajaba. Veía a su hermana, a sus compañeros, reaccionar a cosas como la culpa o la vergüenza, de una forma que para ella era un completo misterio. Sencillamente, no le importaba lo que los demás pensaran de ella, y ese es un pilar fundamental de cómo aprendemos a socializar casi todos. Y aquí está el núcleo de su idea. Ojo con esto. Cagney diferencia dos tipos de emociones. Por un lado, las que vienen, digamos, de fábrica, la alegría, la tristeza, con las que nacemos. Y por otro, las emociones sociales, la culpa, la vergüenza, la empatía. Y ella argumenta que estas no son innatas, sino que se aprenden. Es justo en ese aprendizaje donde una persona con sociopatía, según ella, tiene el cortocircuito. Claro, esta diferencia interna no se quedó solo en su cabeza. La llevó a desarrollar un patrón de comportamiento bastante inusual y muchas veces destructivo. Para ella, era una especie de automedicación. El motor detrás de todo esto era algo que ella bautizó como estrés atascado. Y no se trataba de la apatía en sí, sino de la ansiedad brutal que le generaba que los demás notaran esa apatía. El miedo a ser descubierta, a ser marginada, creaba una presión insoportable que de alguna manera tenía que liberar. Y esta frase lo dice todo. Para entender cómo liberaba esa presión, escuchen. Hablando de meterse ilegalmente en casas ajenas, ella dijo, se sentía como una visita a un spa. ¿Se imaginan? Para cualquiera de nosotros eso sería pánico, adrenalina pura. Para ella era calma. El silencio de una casa vacía era un espejo de su estado interno y le daba un alivio que no encontraba en ningún otro lado. Y así funcionaba su ciclo. Primero, el estrés atascado se acumulaba hasta ser inmanejable. Segundo, se administraba una dosis de un comportamiento desviado, como robar un auto o entrar en una casa. Y tercero, la presión se liberaba. No lo hacía por maldad, era un mecanismo de supervivencia para poder por un momento sentirse normal. Ok, el caso de Cagney nos sirve de puente para aclarar un poco la enorme confusión que hay con estos términos, porque aunque a ella la diagnosticaron como sociópata, hoy en día esa palabra está un poco obsoleta en el mundo clínico y se considera más bien una variante de la psicopatía. En la clínica, tanto la sociopatía como la psicopatía caen bajo un paraguas más grande, el trastorno de personalidad antisocial, o TPA. Este es el diagnóstico oficial y se refiere a un patrón persistente de comportamiento que básicamente ignora las reglas sociales y los derechos de otras personas. Ahora sí, pongamos las cartas sobre la mesa para diferenciarlos. Un psicópata suele tener un encanto superficial, pero una falta de empatía total, y se cree que tiene un origen más genético. Un sociópata tiende a ser más impulsivo, más errático, y su condición a menudo está moldeada por el entorno. Y luego tenemos al narcisista, que aunque es egocéntrico necesita la admiración de los demás. A los otros dos, la verdad, les importa bastante poco la opinión ajena. El punto clave es este. La psicopatía se considera la forma más grave del trastorno. Se asocia con una ausencia de miedo casi total, lo que les permite tomar riesgos extremos. Suelen ser increíblemente encantadores y manipuladores, pero sin la capacidad de formar vínculos emocionales reales. Bueno, ya exploramos la experiencia desde adentro, pero es absolutamente fundamental entender el impacto, a menudo devastador, que estas personalidades tienen en los demás, especialmente en sus parejas. Miren este número, 99%.
En un estudio sobre las experiencias de parejas de personas con rasgos psicopáticos, un increíble 99% reportó haber sufrido abuso emocional. No estamos hablando de una minoría, es prácticamente la totalidad. Y las consecuencias son brutales. Las víctimas no solo reportan estrés postraumático, depresión o ansiedad, sino también efectos físicos muy concretos. Úlceras, pérdida de cabello, incluso la ruina financiera por la manipulación económica. Y lo que la investigación nos deja claro es que no se trata de un solo tipo de abuso. Es la combinación de abuso emocional, financiero y a veces físico, lo que se conoce como polivictimización, lo que suele llevar a los desenlaces más traumáticos. Entonces, ¿hay salida? ¿Es posible manejar estos impulsos? Veamos cómo Gagné logró darle la vuelta a su comportamiento, enfocándose en el tratamiento y la gestión de su condición. Para Gagné, la terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC, fue la clave. En lugar de pasarse años explorando el porqué de sus impulsos, la TCC fue directo al grano: detener el comportamiento. Usó técnicas como llevar un diario para analizar sus impulsos de forma racional y ejercicios de inundación donde se exponía a situaciones de riesgo sin actuar para poco a poco aprender a manejar esa compulsión. Al final, el objetivo de Gagne al contar su historia es cambiar la conversación. Ella cree que si se normaliza la experiencia de no sentir las emociones sociales como la mayoría, se podría identificar y ayudar a los niños mucho antes de que desarrollen conductas destructivas. Y este es el mensaje central. No hay nada inherentemente inmoral en tener un cableado emocional diferente. La moralidad desde esta perspectiva no está en lo que se siente, sino en lo que se hace. Se puede aprender a tomar las decisiones correctas sin necesidad de sentir culpa o remordimiento. Y esto nos deja con una pregunta final, que es para pensarla un buen rato. Si la culpa y la vergüenza no son requisitos indispensables para actuar bien, entonces, ¿qué sí lo es? ¿La pura razón? ¿La lógica? ¿Un código de conducta personal? Es una idea que sacude las bases de cómo entendemos la ética y lo que nos motiva como seres humanos.